bienvenidos a las noticias por nuestra cuenta. El día de hoy hablaremos un poco de lo que es la política monetaria y el Banco de México. Empecemos. ¿Qué es Banxico? Banxico es el Banco Central de México que se rige por el artículo 28 y es un organismo autónomo. Las principales funciones son: destaca la regulación e intermediación de los servicios financieros, regula la inflación, garantiza el poder adquisitivo de la moneda, regula la emisión y circulación de la moneda y trata de que el dinero siempre mantenga su valor. El día de hoy, para conocer un poco más acerca de estos dos temas, entrevistaremos al licenciado José Antonio Meade, candidato a la presidencia de nuestro país en el 2020. Tiene una licenciatura por el ITAM en Economía, una de Derecho por la UNAM y también tiene un doctorado en Finanzas Públicas y Economía Internacional por la Universidad de Yale en Estados Unidos. Vamos contigo, Estamos con José Antonio Meade, que nos dio el gusto de acompañarnos hoy. Le vamos a hacer unas preguntas sobre la economía mexicana. Bueno, la primera pregunta es que el Banco de México, al ser encargado de la política monetaria, ¿qué hace para regular la inflación de este país? Pues el Banco de México tiene control básicamente sobre la tasa de interés de corto plazo, la de un día. Y con eso fija desde alguna perspectiva el costo del dinero. Si el Banco de México incrementa la tasa y por lo tanto el costo del dinero, eso manda una señal a la economía en donde la inversión se reduce con ello la actividad, la demanda de bienes y servicios y ayuda a controlar el entorno de precios. El mandato del banco es preservar la capacidad adquisitiva del peso y la forma como lo hace es regulando la actividad económica por la vía de la tasa de interés. Al revés, cuando el Banco de México enfrenta un entorno en donde los precios están cayendo, busca por la vía de bajar la tasa, hacer más barato el proceso de inversión y reactivar así la economía. Sí, claro, así mismo como lo están haciendo en China. Pues en prácticamente todas partes del mundo, en general los bancos tienen solamente ese instrumento. Casi todos los bancos además tienen un solo objetivo, que es el de cuidar la capacidad que tiene la moneda de seguir adquiriendo bienes. En algunas economías, como en Estados Unidos, el banco tiene lo que se llama un mandato dual y tiene la obligación de cuidar tanto la estabilidad de precios como el crecimiento económico. En el caso de México tiene solamente una, que a mi juicio es además correcto, porque teniendo control solo sobre una variable, pues es más efectivo que le pongas un solo objetivo. Y lo mejor que puede hacer el banco para contribuir con el crecimiento, con el entorno del crecimiento, es mantener la estabilidad de la moneda. Perfecto, qué buena respuesta. ¿Cuáles son los principales efectos inmediatos y de a largo plazo que el crecimiento de esta economía esté en el 0.1%? Yo creo que hay diferentes elementos. Si uno va revisando cada uno de los componentes de la demanda agregada, cada uno de los componentes que explican que en esta economía se demandan bienes y servicios, se encuentra una evolución diferente en cada uno de ellos. El gasto gubernamental, pues relativamente estable, de hecho cayendo un poquito en términos de la economía, a tono con la decisión pues, de ir cuidando las finanzas públicas y de buscar no gastar mucho más de lo que se ingresa. El consumo en general tiene una buena dinámica. Si uno revisa el consumo en los últimos 10 años, ha crecido casi 30%. Eso genera una base importante toda vez que el consumo explica la mayor parte de nuestro Producto Interno Bruto, de nuestra economía. Las exportaciones han tenido en general una muy buena dinámica y es probable que la sigan teniendo en la medida que los Estados Unidos tengan un buen desempeño. Y el tema pues, que ha generado algo de ruido en términos de crecimiento económico es la inversión. Y esta caída de la inversión yo creo que tiene pues, tres elementos: la incertidumbre propia, que es la política económica en un cambio de administración; por otro lado, un ciclo político, en donde hay 15 elecciones en 15 estados el año que entra, y eso genera también su propia incertidumbre; y la propia postura que practicamos tiene el banco en materia de su política monetaria, donde nuestra tasa de interés tiende a ser relativamente elevada. Y si bien eso ayuda a la estabilidad y ayuda al entorno de precios, también genera un entorno de crecimiento más difícil. Sí, claro. Como en el caso del coronavirus, que sí ha sido un factor que ha afectado a varias economías de aquí del mundo. ¿Y tú cómo crees que afecte nuestra economía y nuestras tasas? Yo creo que depende. Yo creo que en general en el mundo se ha tomado una decisión, sobre todo en países como China y ahora como Italia, de incrementar mucho los costos hoy, los costos de corto plazo,
en el ánimo de reducir la tasa de contagio del virus, en la apuesta de que esa estrategia va a traer menores costos de largo plazo. Pero sí hay una decisión que hay que ponderar entre cuánto costo le pone a la economía para tratar de parar el centro del contagio, y ese costo se refleja pues, en menos interacciones, en menos consumo, en menos salidas en restaurantes, en viajes, asistencia a espectáculos públicos y demás. Tiene un costo de corto plazo. La apuesta es que ese costo de corto plazo va a ser compensada por una menor tasa de contagio, incluso en el extremo cero, y que eso va en el largo plazo a traerle beneficios a la economía. Pero lo muy probable es que en el corto plazo el resultado de esas políticas, más allá del virus en sí mismo, sí resulte en una mucho menor tasa de crecimiento global, por lo menos, insisto, en el corto plazo. Para acabar, nuestra última pregunta va a ser que después de la caída de los precios del petróleo, que fue de casi 30%, ¿dónde hubo una inmediata devaluación del peso y cómo podría el Banco de México contrarrestar la afectación que está ocurriendo debido a este evento? Mira, si uno revisa el caso de los países petroleros, de los cuales México sigue siendo, cuando se pone muy diversificada, en general lo que se ve es que el precio del petróleo y el tipo de cambio tienen una relación prácticamente inversa. En la medida en que el precio del petróleo sube, la economía se vuelve más rica, pues el tipo de cambio se aprecia. En la medida en que el precio del petróleo baja, la economía se vuelve más pobre, el tipo de cambio se deprecia. Lo que hizo el Banco de México, que a mi juicio fue correcto, fue incrementar el programa de coberturas literales en pesos. Eso lo que permite es que no sea una reacción desordenada frente a lo dramático de la caída del precio del petróleo la que te esté determinando el tipo de cambio. Cuando tú ofreces un programa de coberturas como el que hizo el banco, lo que le permite es a quienes quieren administrar el riesgo de que el tipo de cambio se deprecie, es que lo haga comprando coberturas en vez de saliendo a comprar dólares. Eso ordena el funcionamiento del mercado y le quita el elemento de desorden que el pánico podría traer consigo. El Banco de México no puede alterar las tendencias de largo plazo ni puede modificar los fundamentales, pero sí puede, como hizo con esta medida, ordenar el mercado cambiario, quitarle presión, dándole a quienes tienen necesidad de cubrir sus riesgos un instrumento que le permite hacerlo sin que se traduzca en una demanda por dólares en el mercado spot que generara una mayor presión todavía sobre el tipo de cambio. Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias por estar allá de hoy con nosotros. Muy buena entrevista, felicidades. Bueno, ahora Muchas gracias. coronavirus así. Sí, ya no se puede saludar. Gracias, Santiago. Creo que esta entrevista fue de mucha ayuda para todos para entender un poco más acerca de este tema. Ahora vamos con nuestro compañero Rodrigo, que nos explicará un poco las encuestas que hicimos en el TEC de Monterrey. Muchas gracias, Juan Pablo. Hicimos una encuesta a alumnos del TEC de Monterrey donde les preguntamos cosas básicas acerca de la economía mexicana. Y todo esto para poder saber qué tanto saben y qué tan actualizados están. Hicimos las preguntas: ¿qué es la base monetaria? ¿Qué es todo el dinero que hay en circulación? Y el 70.4% lo tuvo correcto. Hicimos las preguntas: ¿cuál es el PIB actual de México? La respuesta correcta es 0.1%. Y solamente el 40.7% lo tuvo bien. Y por último nos preguntamos cuál es el crecimiento actual de la economía de México, y la respuesta correcta es menos 0.4% del mismo trimestre con respecto al año anterior, y solamente la mitad, el 48.1% lo tuvo correcto. Muchas gracias, eso fue todo por el video.